El fruto del Espíritu no es manipulación, hermano. No es morbo. No es control, no es sospecha, no es dominio, no es manipulación. El fruto del Espíritu es sencillito. Hay un peligro, que muchas veces se habla mucho del Espíritu Santo y Cristo pasa a segundo y hasta en tercer plano. Escuchamos a alguien más que por ahí dijo, el Espíritu me reveló, y de ahí en adelante nosotros como loritos repetimos lo mismo, el Espíritu me reveló. Espíritu Santo o mis propios pensamientos. Hay una pregunta que todo cristiano debería hacerse con temor delante de Dios. Todo cristiano, principalmente los que predicamos la palabra. ¿Eso que yo estoy llamando Espíritu Santo realmente viene del Espíritu Santo? Y te digo esto, ¿sabes por qué? Porque es que a veces nosotros, los seres humanos, repetimos lo que escuchamos, frases, repetimos doctrinas, estilos de predicación, copiamos palabras que otros dijeron y pues como sonaban espirituales, las adoptamos como si fuesen una verdad absoluta. Por ejemplo, escuchamos a alguien decir, Dios me dijo, y de ahí en adelante también nosotros decimos, Dios me dijo. Escuchamos a alguien más que por ahí dijo, el Espíritu me reveló, y de ahí en adelante nosotros como loritos repetimos lo mismo, el Espíritu me reveló. E incluso imitamos los acentos, la forma de hablar de X o Y predicador famoso. Bueno, y esto no siempre lo hacemos con mala intención, hay que ser honestos, porque muchas veces es simplemente costumbre, es simplemente aprendizaje, es hábito, porque el ser humano aprende cuando repite. Pero cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos del Espíritu Santo, ya no estamos hablando cualquier tema. Estamos entrando en lo santo, en el terreno celestial. Y no podemos darnos el lujo de hablar livianamente acerca de él. Puedo yo decir una frase equivocada, una frase humana. Y otra cosa es que yo esa misma frase se la esté atribuyendo al Espíritu Santo y es algo que el Espíritu Santo quizás nunca le pasaría en su mente inspirar. Quiero que veas esto. La Biblia a nosotros los cristianos nos enseña que Dios es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nos enseña también que el Evangelio, el arrepentimiento de pecados y la salvación viene simplemente a través de Jesucristo. Nos enseña que Cristo, nuestro Señor, vino a este mundo, habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, permitió que el ser humano lo escupiera, lo golpeara, lo crucificara. Él murió por nuestros pecados, sabemos que resucitó y ascendió y está hoy a la diestra de nuestro Padre Celestial en el cielo. Pero también sabemos que Jesucristo dijo que no nos iba a dejar solos, no nos iba a dejar huérfanos, sino que Él enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad, al Ayudador, al Paracleto, como dice en griego. El Espíritu Santo, de acuerdo a la descripción de nuestro querido y precioso Jesucristo, nos dice que Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y fue el Espíritu Santo quien guió a los apóstoles, les recordó las palabras de Cristo, les inspiró la doctrina. Ellos la escribieron en las cartas, en los evangelios, la doctrina apostólica, y esa doctrina sigue siendo la verdad hoy en la iglesia. Pero el punto más importante es que el Espíritu Santo siempre glorificará, guiará a Cristo. En el libro de Juan, capítulo 16, 14, Jesús lo dijo, Él me glorificará.
Eso significa que cuando el Espíritu Santo está obrando de verdad, Cristo es el centro. No hay otro centro. No es el predicador, no es el don, no es la emoción, no es la experiencia, no es la revelación, no es el espectáculo, no es el hombre que dice que sabe secretos, no. El centro de todo, el evangelio, el centro es Cristo. No hay otro. Ahora, el Espíritu Santo, Él no vino a formar celebridades, no. No vino a levantar personas que digan, hey, yo sé lo que tú escondes, Dios me está revelando tu pecado. No vino para convertir la iglesia en un teatro de revelaciones. No, no. El Espíritu Santo vino para llevarnos a Cristo. Vino para santificarnos, para guiarnos, para consolarnos, para convencernos de pecado, para formar el carácter de Jesús en nosotros. Pero hay un peligro. Hay un peligro. Que muchas veces se habla mucho del Espíritu Santo y Cristo pasa a segundo y hasta en tercer plano. Y eso no está bien. Claro, claro que debemos hablar del Espíritu Santo. Claro que debemos enseñar su obra. Por supuesto que debemos de predicar sobre su poder, su guianza, sus dones, su santidad. Pero si al hablar del Espíritu Santo terminamos exaltando más al hombre que a Cristo, ahí algo ya se desordenó. Si hablamos del Espíritu Santo, pero la gente queda dependiendo del predicador, ahí ya la cosa no está bien. Si hablamos del Espíritu Santo, pero lo usamos para controlar, intimidar, manipular, ahí la cosa se puso muy seria. Si hablamos del Espíritu Santo, pero dejamos de predicar arrepentimiento, dejamos de predicar de la santidad de la cruz del Evangelio, ahí ya todo se salió de control. Porque el Espíritu Santo no compite con Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque una persona puede amar a Dios. ¿Y qué crees? Aún así se puede equivocar. Puede tener una buena intención y aún así desviarse. Puede predicar bonito y aún así confundir sus pensamientos con la voz de Dios. Y honestamente, la sinceridad no siempre nos libra del error. Por eso, la Biblia nos dice, por medio de Juan, en 1 de Juan 4:1, y ¿quién fue? El mismo Espíritu Santo. Él dice, amados míos, hermanos míos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué dijo esto? Porque no todo lo que suena espiritual viene de Dios. Porque no toda emoción fuerte es unción. Porque no toda frase poderosa es revelación. No toda sospecha es discernimiento. No todo pensamiento que llega a la mente, no todo viene del Espíritu Santo. Y una de las áreas más delicadas es cuando alguien empieza a decir que Dios le revela los pecados secretos de otras personas. Eso está muy delicado. Ok, aunque a simple vista puede sonar espiritual. Dios, por ejemplo, Dios me muestra cosas para ver, para poder orar. Dios me revela pecados porque Dios me los revela para ayudar. Y es que yo le pido al Espíritu Santo que me enseñe el futuro, que me enseñe lo oculto de los hermanos. Pero tenemos que preguntarnos con honestidad, ¿y para qué? ¿Acaso eso nacerá del amor o nace de la curiosidad? ¿Acaso eso nace de la intercesión o el deseo de saber simplemente? ¿Nace del espíritu o del control? Porque una cosa también hay que ser equilibrados. Una cosa es que Dios soberanamente, porque Él así lo desea, Él revele algo para
proteger. Él lo va a hacer para corregir o para restaurar, no para presumir. Dios puede hacerlo, porque Dios es Dios. ¿Y quién le va a decir que no haga las cosas? Él puede hacer todas las cosas. Pero una cosa es muy distinta que yo o que tú andemosle pidiendo, muéstrame los secretos de los demás. Y eso ya es peligroso, muy peligroso. La Escritura lo dice, la Escritura pone límites. Deuteronomio capítulo 29, verso 29 dice la Escritura, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. Mira, no te angusties, no te alteres. Hay cosas que solamente le pertenecen a Dios, cosas que no nos corresponden. ¿Para qué querernos meter en la vida de los demás? Ni que fuéramos adivinos, ni que fuéramos psíquicos. Y eso es lo que parecen muchos predicadores hoy en día. No todo secreto debe ser revelado. No todo pecado oculto debe ser comunicado, debe ser anunciado. No toda debilidad humana debe pasar por la boca de otro hermano. Te lo voy a decir. Dios no necesita chismosos espirituales. Dios no necesita detectives proféticos. Dios no necesita personas fascinadas por descubrir lo oculto de los demás. No. Lo que Dios busca es intercesores, restauradores, hombres y mujeres con amor, con temor, mansedumbre y con verdad. Pero hay algo en el corazón humano que es muy peligroso. Y es el hecho de que nos gusta sentirnos especiales. Nos gusta sentir que sabemos algo que otros no saben. Nos gusta sentir que tenemos acceso a un nivel más alto, que nos digan, oh, ese hermano, qué unción tiene, qué revelación tiene. Y ahí, sin darnos cuenta, podemos pasar de servir a Cristo a ser nosotros mismos el centro de atención. Y ahí podemos usar lenguaje espiritual, pero a la misma vez estar alimentando nuestro ego. ¿Y qué necesitamos hacer? Sencillo. Necesitamos volver a la cruz. Porque en la cruz nadie puede presumir nada. En la cruz todos, sin excepción, somos pecadores que necesitamos de su gracia. En la cruz todos, el maestro, el profeta, el músico, el pastor, todos, el servidor, el oyente, el hermanito que hace la limpieza, el hermanito que limpia los baños, todos estamos bajo la sangre preciosa de Jesucristo. Cuando uno recuerda la cruz, ya se nos quitan las ganas de andar humillando a los demás. Se te quitan las ganas de decir, Dios me mostró lo tuyo. Y entonces uno empieza a orar, Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón. El mismo David lo dijo con sus palabras, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y esa debería ser nuestra oración. Antes de pedirle a Dios que nos muestre el pecado de otro, deberíamos pedirle que nos muestre el nuestro. Antes de querer corregir a otro, deberíamos permitir que Dios nos corrija a nosotros mismos. Antes de decir, Dios me reveló algo de ti, deberíamos preguntarnos, ¿será que ya Dios trató conmigo? Miremos a Jesús. Miremoslo. Él es nuestro lineamiento. ¿Te acuerdas cuando le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio y los religiosos la pusieron en medio? Ellos no la trajeron para restaurarla, la trajeron para destruirla, la trajeron para usarla como un argumento, como una oportunidad para tentar al maestro. Y Jesús, que él sí conocía los corazones, que él sí podía revelar los pecados de todos, no hizo un espectáculo. Porque él pudo haber expuesto los pecados de cada uno de esos individuos que acusaban a esa mujer. Él pudo haber dicho, hey, tú que la estás acusando, tú hiciste esto, aquello y lo otro. Hey, tú también hiciste esto y esto y esto y esto. Jesús pudo haberlo hecho, pero él no usó su conocimiento para hacer un circo. Él simplemente les dijo, el que de vosotros esté limpio y que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y esa palabra fue más que suficiente. No necesitó revelar detalles, tú fornicaste, tú hiciste aquello, tú robaste, tú mentiste, tú deshonraste a tu madre. Él no hizo nada de eso. El que de vosotros esté sin pecado lance la primera piedra.
No necesitó exhibir secretos. No necesitó demostrar que lo sabía. La verdad habló. Las conciencias fueron confrontadas y uno por uno se fueron. Y cuando todos se fueron, Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? Y ella dijo, ninguno, Señor, todos se han ido. Y el Señor le dijo, ni yo te condeno, pero eso sí, vete y no peques más. Aquí está el equilibrio. Jesús dijo, hey, no te preocupes, no pasa nada. No le dijo eso. Tampoco la destruyó, pero sí le dio gracia. Le dio gracia, pero con una verdad. Le dio misericordia, pero también un llamado al arrepentimiento. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, puedes irte, pero no peques más. Lo mismo hoy. Cualquier pecado que tú tengas, cualquier error, cualquier inmundicia, no necesitas confesársela a ningún hombre, ni que ningún hombre te intimide. Con el Maestro ve delante de él. Él te perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él, el Señor de misericordia. Y eso es lo que produce el Espíritu Santo cuando realmente está obrando. Produce una verdad sin crueldad, produce gracia, produce corrección, produce restauración sin espectáculo. Y por eso debemos examinarlo todo. Hay que examinarlo todo. Te digo esto, ¿sabes? Porque si hay alguien que dice que tiene mucha revelación, pero no tiene mansedumbre, si hay alguien que te dice que Dios le muestra muchas cosas, pero no tiene amor, si hay alguien que te dice que Dios le habla mucho, que el Espíritu Santo le habla mucho, pero Cristo aparece poco, ahí hay algo que no está cuadrando. Hay que analizarlo, hay que profundizarlo. La Escritura lo dice, escucharlo todo, retener lo bueno. La Escritura nos dice que debemos examinar las cosas. Si alguien habla mucho de dones, pero poco de santidad, algo no cuadra. Si alguien habla mucho de poder, pero no de arrepentimiento, cuidado, mucho cuidado. El fruto del Espíritu no es manipulación, hermano. No es morbo. No es control, no es sospecha, no es dominio, no es manipulación. El fruto del Espíritu es sencillito. El hermano que predica, el pastor que predica, quien sea, el hermanito, cualquier creyente, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas no hay ley. Entonces, si una supuesta revelación no produce el carácter de Cristo, ahí hay que tener cuidado. Y esto no aplica solamente para nosotros que predicamos. No, esto aplica para todos los demás. Mira, el Evangelio, tenemos que ser honestos también. El Evangelio se nos ha transmitido por generaciones, gracias a Dios por los predicadores que antes de nosotros, gracias a Dios porque ellos nos lo enseñaron. Pero también debemos reconocer que en el camino ha habido ideas que a veces se han cruzado y querramos o no de una u otra manera han afectado el Evangelio. Y es por eso que necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos para analizar, no para inventar una nueva verdad o una nueva revelación. No. Cuando alguien te venga, miren hermanos, le tengo una nueva revelación, algo profético, algo así, no le creas. Ya lo escrito, lo que está escrito, escrito está. No, por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque querramos o no, el Evangelio ha pasado de boca en boca y a veces lo que aprendemos, lo que hemos recibido, viene con un toquecito humano y ahí es donde necesitamos la palabra, la oración y el Espíritu Santo. Volver a la palabra, porque el Espíritu Santo nunca va a contradecir al Señor. Bueno, mi querido hermano, si este mensaje te ha parecido interesante, por favor regálame un like. Recuerda, estás en tu canal La Biblia, la verdad, porque la verdad está en la Biblia. Un canal donde exponemos la palabra de Dios sin filtro. Le duela a quien le duela, porque lo único que buscamos aquí es glorificar al Señor Jesucristo, no al hombre.
Tampoco queremos que le faltes el respeto a tu predicador, a tu pastor. No, al contrario, estamos aquí para todos aprender juntos. Si tienes algún comentario, por favor, déjalo. Si quieres colaborar con alguna nota, con alguna sugerencia, puedes hacerlo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, comparte con tus amigos y nos estamos viendo. Pero recuerda una cosa, el Espíritu Santo tiene que producir en tu vida su fruto. Si hay orgullo, si hay cosas que no son de acuerdo a la Escritura, piénsalo, analízalo y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídate y que Dios te bendiga.